19 de enero del 2015. Acto seguido al suicidio de Nisman, me permitía decirlo ya en la radio donde trabajaba antes, y esto motivó que desde Mitre y desde algunos personajes combatieran la idea y me dijeran que era un investigador de cuarta y cosas por el estilo. El tiempo ha dicho que efectivamente Nisman se ha suicidado, que hoy la tapa de Clarín ya no tiene empuje ni para continuar con esa parte de la mentira. Ayer algo intentó, diciendo que habían hablado mucho los espías ese día, todo lo que se le ocurre a la mafia mediática, que instaló lo de Nisman, que es un suicidio, como si fuera un asesinato, cometido además, imagínense por quién, con toda la gravitación que esto tuvo. Fíjense que era el año de las elecciones. De verdad, que haya ganado la derecha por solamente un punto implica que solamente creando circunstancias tan aberrantes como las que ellos desde los medios de comunicación produjeron, se puede opacar tanto la democracia como para que la derecha gane en un país donde la derecha se roba todo, donde la derecha se lleva todo por delante, y lo que ya sabemos, y que ocurrió después con el gobierno que ellos instalaron. Pero sirvió muchísimo. Imagínense que hay que tener mucha fuerza moral y mucha resistencia a lo que dicen los medios de comunicación mayoritariamente para poner el voto por una mujer que había asesinado a Alberto Nisman, según lo que ellos intentaron hacer creer y convencieron de tal idea a muchísima gente. Por lo tanto, aún esa democracia opacada estaba dando una buena respuesta. Claro, en derrota que después se convirtió en victoria apenas 4 años más tarde, porque en tan solo ese tiempo hicieron el daño que todos conocemos. Hoy lo que trasciende de Alberto Nisman es lo que dice ya el Ministerio de Seguridad de la Nación. El único peritaje que sostuvo la hipótesis del asesinato no respetó ningún protocolo. Lo que hizo Gendarmería es uno de los hechos más vergonzosos, posiblemente el peor de toda su historia. Gendarmería, que tuvo un prestigio en determinado momento, que era la fuerza más apreciada, cayó en lo más bajo por culpa de una cúpula que se entregó a los designios de Patricia Bullrich, y con Patricia Bullrich también a los deseos de Clarín, de La Nación, etcétera, a tal punto que todo lo que dijo Gendarmería fue anunciado por Clarín un mes antes, nada menos. El único peritaje, entonces, que es el de Gendarmería, el único peritaje que se hizo sobre la investigación, no respetó para nada ningún protocolo. Si se hiciese de nuevo, no hay manera de que pueda arribar a lo mismo, no hay forma de que pueda empezar la investigación. No podría iniciarla porque el protocolo le impide, por lo menos tal como lo hizo, investigar eso que ocurrió con Nisman en otro lugar que no fuera el ámbito donde se produjo. Es una cuestión casi de perogrullo, pero el Ministerio lo está aclarando muy bien. La Gendarmería Nacional no observó los protocolos de actuación en la escena del crimen y en el análisis de lo ocurrido en el peritaje del caso de la muerte de Alberto Nisman. Son las primeras palabras del artículo de este fin de semana de Raúl Colman. Aquel peritaje de la Gendarmería es el único elemento con el que la trama judicial, política, mediática, alineada con Cambiemos, sostiene la hipótesis de que Nisman fue asesinado. No hay un solo elemento. No hay nada. El único que prosperó un tiempo era que no había pólvora en las manos de Nisman. Sí la había. Claramente, el informe producido en Salta decía que había pólvora. En todo caso, pudiera ser que hubiera estado jugando con fuegos artificiales. Esto decía el informe. Pero ya sabemos exactamente qué es lo que había ocurrido. Estaba el departamento cerrado por dentro. Empecemos por el baño, que estaba cerrado, dejando una rendija de 4 centímetros, según la apreciación de la propia madre, que fue la primera persona en entrar. El departamento estaba completamente en orden, no había habido lucha, no se había producido absolutamente ningún indicio de que allí hubiera una lucha, una pelea de un hombre que si entraban a matarlo, algo tenía que hacer para defenderse. Después, el departamento estaba cerrado por dentro. Ni a Hollywood se le ha ocurrido inventar una historia en el que un departamento pueda estar cerrado por dentro y hayan entrado a matarlo, y después los que se van lo cierran por dentro. Nadie salió del edificio, nadie fue por el ascensor, nadie fue por las escaleras, nadie pasó frente a las cámaras, nadie pasó frente al enorme patio del edificio donde vivía Nisman hasta la garita de seguridad, nadie. Tampoco lo vieron salir por los portones,
Tampoco nadie vio personas extrañas, dos, que serían los asesinos según Gendarmería, recorriendo Puerto Madero. Nunca ocurrió nada de esto. Nisman se pegó un tiro al cabo de una vida que ya no valía la pena para él, y la observación no es difícil de aceptar. Nisman era despreciado por su exmujer, era rechazado por los espías que ni siquiera le respondían los llamados, estaba solo, refutado por Robert Noble desde la Interpol, atacado por el juez Canicoba Corral, con los jueces diciéndole que la denuncia que había presentado era un mamarracho, con el recuerdo de todo el daño que le había hecho a la causa de la AMIA. Y tomó la decisión de suicidarse. Y le pidió el revólver para eso a Lagomarsino, a una especie de asistente todoterreno que tenía en Lagomarsino, que le entregó el arma que le pedía insistentemente ese mismo día en el que se iba a dar el tiro en el baño de su casa. Tenía una vieja pistola y eso es lo que llevó para prestárselo a Nisman, a ese revólver. Y después se fue, claramente se fue. De ninguna manera estaba en el apartamento cuando se produjo el asesinato. No tienen todavía a los altos, al pobre Lagomarsino, tan solo porque necesitan de algo para aferrarse a la hipótesis absurda de que a Nisman lo mataron. Una evidencia es que hoy en las tapas de los diarios, en el aniversario, y a diferencia de otros, ya no tienen fuerza moral. Bueno, fuerza moral no tienen para nada. Algo que les diera ínfula como para seguir peleando. Ayer esa publicación de Clarín diciendo que los espías habían hablado mucho entre ellos ese día. Al cabo de todos estos años no ha aparecido un solo elemento que permita dar la mínima sospecha de que en efecto Nisman fue asesinado. Y por lo tanto, si como queda claro Nisman se suicidó, ¿cuánto daño fueron capaces de hacerle a la democracia? ¿Y para qué lo hacían? Para todo lo que se vivió en los 4 años anteriores, hasta diciembre del 2019, por todo lo que se llevaron, por todo lo que se robaron, por todo lo que afectaron a la justicia, anulando el Estado de Derecho en la República Argentina, llevándolo al peor estado que puede tener fuera de una dictadura. Entonces, se dieron el gusto, inventaron un asesinato donde había un suicidio, y con ese asesinato como caballito de batalla, negaron la democracia, la convirtieron en una esclava de los deseos del diario Clarín y de los intereses de la derecha de la República Argentina, y ganaron una elección, una sola elección. Tenían que inventar algo tan fantástico, tan tremendo, como para acceder a lo que jamás debieran acceder,